Hola a todos, de nuevo en el curso de diseño de instalaciones eléctricas. Hoy veremos cómo redactar, ¿no?, el texto de memoria descriptiva, todo el proyecto de la instalación eléctrica, ¿no? En la primera parte ya habíamos visto cómo diseñar el plano eléctrico, ya tenemos todas las pautas para nosotros poder hacer el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es cómo redactar el documento, ¿no? Vamos a ver desde las generalidades, la introducción, hasta los cálculos justificativos, descripción de los materiales que se van a usar en la instalación. Bueno, y si nosotros vamos a tener un proyecto allá en la mano, también vamos a estar en la capacidad de poder revisar, ¿no?, los proyectos. Ya bueno, empezamos entonces con el curso. Eh, bueno, generalmente este equipo... A ver un momento. Bueno, generalmente un documento se divide en varias partes, ¿no? Esto generalmente lo vamos a dividir dependiendo del proyecto en 4 o 5 capítulos. Y a ver, como les decía, un proyecto, un documento, el documento del proyecto lo vamos a dividir en varios capítulos, ¿no? Dependiendo, esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero estos son las partes que generalmente forman parte de nuestro proyecto. Vemos el prólogo, donde detallamos, ¿no?, en qué consiste nuestro documento, ¿no? Si tiene memoria descriptiva, si cuenta con los planos. Bueno, eso es como un resumen de todo nuestro documento. En el aquí puse cálculo y o estimación de carga. Habíamos visto una parte en el código que nos decía, ¿no? Si nosotros tenemos una construcción de 90 metros cuadrados, nos daba una carga aproximada. Entonces nosotros podemos tomar esas cargas según el código nacional, o lo que podemos hacer nosotros es estimar o calcular la carga, ¿no? Como les había dicho, hay construcciones donde no necesariamente se limitan al código. Entonces tenemos mucha más carga, y con los aparatos eléctricos que están apareciendo, pues tenemos